Un refugiado es una persona que ha recibido protección internacional en un país que no es su país de origen o residencia, que ha demostrado o ha sido creíble para las instancias que le han dado el estatus de refugiado, que regresar a su país puede implicarle un grave riesgo a su vida o a su integridad, por 5 principios básicos: por razones religiosas, por razones de objeción de conciencia, por razones políticas, por razones de pertenecer a un grupo determinado. Si se configura cualquiera de esas razones que pueden plantear de que la persona es perseguida en su país, y si es devuelta, si regresa a su país, su vida y su integridad está en grave riesgo. Eso, en términos generales, es un refugiado. Además de que no es un solicitante refugiado. Un refugiado es quien ya tiene acreditación por el país de destino y el país de destino le ha concedido ese estatus. Un extranjero puede ser refugiado en El Salvador, pero un salvadoreño no es un refugiado en su propio país en términos estrictamente técnicos. Lo que puede darse es que una persona esté en riesgo su vida o su integridad por los mismos principios, por una situación de persecución o de violencia generalizada o de conflictividad armada o de guerra o una situación generada por algún desastre que configura que una persona se vio obligada a desarraigarse, a moverse de un lugar a otro, y eso la hace ser un desplazado interno, por cualquiera de las razones a las que estoy haciendo referencia. Esta persona, si cruza una frontera, podría ser un refugiado, porque las condiciones de riesgo que se encuentra en su país la haría meritoria de que se le diese, se le brindase la condición de refugiado en otra nación. Lo que hay es condiciones de desplazados internos. El IDMC ha hablado de 259.000, 290.000 desplazados internos en El Salvador, en territorio salvadoreño. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal registran en el 2017 la atención directa a alrededor de 701 personas que han pedido algún tipo de ayuda y apoyo por estar su condición de grave riesgo generada por violencia en las localidades donde usualmente han residido. Cuando estas personas no encuentran respuestas, no encuentran apoyo, no encuentran ayuda, empiezan a perfilar la decisión de migrar. Y migran de diferentes maneras. Y es ahí donde arranca un ciclo, un círculo vicioso de migración, porque el detonante de la migración, que ha sido la violencia, no tiene por parte del Estado salvadoreño protección. Y estas personas se mueven, algunas a México, de tránsito hacia Estados Unidos, a Canadá, de manera irregular, otras bajan, cruzan Nicaragua, algunas se quedan en Nicaragua, otras pasan Nicaragua hacia Costa Rica y Panamá, otras se mueven a Italia, a España, a Australia. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas, al cruzar frontera, al buscar a otro lugar donde puedan estar seguras y generar condiciones de vida digna, muchas de ellas piden asilo o piden refugio durante su trayecto o en los países de destino. El número de solicitantes de refugio en México se ha triplicado en los últimos 3-4 años. Y el número de solicitantes de refugio de origen salvadoreño
en los últimos 6 años, 5 años, se ha quintuplicado. Aquellos que están pidiendo quedarse en el país de destino o quedarse en países de tránsito porque aseguran, cuando son detenidos por autoridades migratorias o al cruzar la frontera de una vez acuden a instancias oficiales para pedir protección internacional y señalan que si ellos fueran devueltos, deportados, retornados a El Salvador, su vida estaría en condición de riesgo. El perfil del desplazado interno tiene rostro de mujer, rostro de joven, rostro de niño, rostro de niña. Estamos hablando de mujeres con sus hijos, abuelas con sus nietos. Cuando uno revisa las estadísticas se da cuenta de que no hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres, pero la diferencia empieza a observarse cuando se plantean las edades. En la medida de que hay mayor edad, aumenta el número masculino, y el femenino va viéndose más marcado. Es decir, estamos hablando de personas de la tercera edad, de mujeres de 0 a 25 años de edad, y sigue marcándose en la medida de mujeres entre los 8, 9 años hasta los 20 años en su grupo mayor. Con los hombres, la mayoría de hombres son niños y adolescentes que están marcados de 0 a los 17, 16 años. Las personas llegan porque no tienen dónde pasar la noche. Las personas llegan a las oficinas. Sabemos que a la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, son varios los casos en que las familias están con sus maletas, con su ropa, con los niños, no se han bañado, no recogieron lo que pudieron en el momento, y a la primera instancia a la que fueron fue la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sin que tenga la oficina del Ombudsman mecanismos para poder dar una ayuda inmediata. Sabemos de casos que llegan a pedir ayuda a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil envía a elementos que únicamente apoyan para que las personas entren a su casa, saquen lo que puedan y luego los movilizan a algún punto. Entonces, ese es el fenómeno más común. Y son personas que no han pensado como primera decisión el salir del país. Son personas que inmediatamente empiezan a moverse, en primer lugar, en sus redes familiares más cercanas. Y familias enteras que se disuelven, que se desagregan, porque uno va para donde una tía, otro va para la mamá de alguien, otro va para una hermana, y empiezan, y la familia queda desintegrada por periodos largos. Al no encontrar solución, son personas que van a la policía se activa a ese nivel, pero no genera procesos de denuncia, ni tampoco genera procesos de protección. Y las oficinas de atención a víctimas, voy a hablar específicamente de las OLAV, las oficinas locales de atención a víctimas, hoy por hoy son estructuras conformadas para referir, pero no para referir al mismo Estado, a las instancias del mismo Estado. Son estructuras que atienden a las víctimas, registran el caso, pero no generan procesos de albergue, no generan procesos de evidenciar el delito, ni mucho menos generan procesos de dar seguimiento. Poco a poco ha ido bajando el estándar de expectativa con respecto a las negociaciones del Pacto Global, de tal manera de que, en primer lugar, la retirada de Estados Unidos de las negociaciones fue una situación muy cuestionable,
También, y eso generó inmediatamente que otras naciones fueran recortando las posibilidades de que el pacto realmente representara un estándar universal y comprometido por diferentes instancias del Estado a nivel mundial para proteger a solicitantes de refugio, las condiciones para solicitar refugio y migrantes, tanto migrantes por razones de violencia como migración forzada por condiciones económicas y sociales. Esta situación nos evidenció que el problema es mundial. En Centroamérica estamos viviendo el fenómeno, pero lo está viviendo Europa, lo está viviendo Asia, Canadá está recibiendo una demanda enorme de solicitantes de refugio latinoamericanos, asiáticos, que han estado en Estados Unidos y por las políticas migratorias han decidido cruzar la frontera hacia Canadá y pese a los discursos humanitarios, Canadá está endureciendo las medidas y está asegurando su frontera. Y en medio del marco de las negociaciones de Pacto Global está también bajándose y tercerizando los servicios de seguridad migratoria a otros países. El caso mundialmente más conocido es el de Turquía, por ejemplo, como barrera migratoria hacia Europa, tercerizando los países europeos, los gobiernos europeos, la labor de control migratorio que deberían de realizar en sus respectivas naciones. Y en el caso del continente americano, es claro de que la frontera sur de México y Estados Unidos está bajando cada vez más hacia la frontera sur, Guatemala, México, y con el último acuerdo dado a conocer con Panamá, cerrar también las fronteras por la que atraviesan migrantes de todas partes del mundo en Panamá, en la frontera con Colombia y Panamá. La acción por omisión genera una violación a derechos humanos en donde la persona puede decir no fui protegido y no me quisieron proteger y no se hizo nada por protegerme. Entonces, aunque el actor de la violencia que detona el desplazamiento interno no sea un actor estatal en los casos mayoritarios, porque debo decir que en un 5% a 12% también son actores del Estado, principalmente policía y Fuerza Armada, los que generan el desplazamiento interno, algo que incluso el ministro de Justicia, cuando presentamos nuestro informe anual 2017, hace 2 meses, como máxima autoridad de seguridad del país, reconoció de que habían actores estatales, policías, que eran responsables de hechos violentos que generaban desplazamiento. Pero hecho este paréntesis, el punto es de que aunque la mayoría de desplazamientos por violencia son generados por actores no estatales que responden, pertenecen a una estructura de crimen organizado, la inacción del Estado es una responsabilidad también de violaciones a derechos humanos porque no se garantiza como titular a un titular de derechos a una instancia estatal que está obligada a dar y brindar protección y seguridad a sus ciudadanos, a sus habitantes, y por lo tanto eso repercute en la condición de riesgo y vulnerabilidad de las personas. El tema de refugio, desplazamiento, migración son temas que tienen mucho que ver con aspectos de orden estructural. Al final de cuentas, las responsabilidades de los estados deben de estar marcadas a garantizar el derecho a no migrar, es decir, que las personas no se vean obligadas a salir de sus hogares, de sus comunidades, de sus países, ya sea por razones de seguridad o por razones de imposibilidad, la inviabilidad de garantizar una vida digna en sus países de origen. La
migración que estamos viviendo actualmente en El Salvador es una migración forzada, no es una migración donde las personas quieran buscar otros horizontes, sino que es una migración de personas, de salvadoreños que no pueden garantizar en su tierra, en su país, condiciones de vida digna y condiciones de vida seguras.